Sí. Bueno, buenas noches para todos. Estamos en vivo a través de las redes sociales de Relato, revista de comunicación política. Estamos presentando esta actividad que habla de Argentina el día después de estas elecciones de medio término, elecciones que se concretaron el pasado domingo y que sin duda tienen mucho para dar, mucha tela para cortar, como decimos acá en el sur, respecto a ese día después. Algunas preguntas disparadores que vamos a compartir con nuestros compañeros especialistas en el área de la comunicación política que están en contacto con nosotros. Ya los voy a saludar al comienzo, antes de comenzar a analizar esto. Hola Marcelina Romero desde Washington, que nos acompaña también en esta jornada de relato. Hola Marcelina. Hola Fabián, hola Lucio, ¿cómo andan? Acá estamos contentos con esta posibilidad. 2 horas menos acá, entonces estamos todavía acomodándonos al tiempo, también con las cuestiones eleccionarias, ¿no? Que siempre nos tienen así con los ojos bien abiertos de qué va a pasar, porque esto siempre impacta también a Latinoamérica, ¿no? Entonces estamos todos así pendientes de lo que está sucediendo, por lo menos en este momento, luego de las elecciones del domingo. Exacto, desde Argentina, bastante más acá y con la misma hora que donde estoy yo, en Montevideo, en ese viaje permanente que hacemos a través de Relato, está Lucio Buberman, que lo vemos además horas después de haber terminado una campaña como consultor, pero lo tenemos igual con mucho gusto para tener tu mirada, Lucio. Hola Fabián, hola Marcelina, ¿cómo están? Bien, contento de compartir este rato. Es una buena previa al partido que acá tiene más expectativa que las elecciones, ¿no? Pues juega Argentina con Brasil a las 20:30, así que el público argentino a esa hora lo perdemos. Sin duda, por eso vamos a aprovechar los minutos. Esa es la idea, aprovechar este rato que estamos en vivo a través de nuestras redes. El primer disparador que pongo sobre la mesa para que intercambiemos es un resultado previsible, un resultado sorpresivo. ¿Qué foto primaria tenemos del resultado del domingo? Primero vos, Marcelina, y comenzamos a conversar. Creo que lo que ha sucedido el domingo, de alguna manera, ha salido al frente de todos con un poco más de satisfacción, ¿no? Al ver que los resultados no eran por lo pronto lo que decían los medios que iba a ser, ¿no? Que iban a tener que firmar cualquier tipo de contrato que le pongan en la mesa el día siguiente. Eso me parece que es una de las miradas. Recordemos igual que llegó al poder con el 48% de los votos y en las PASO sacó 32% y ahora pudo más o menos nivelar esto de movilizar, que fue justamente lo que pudieron hacer los municipios, ¿no? Que tuvieron bastante acá incidencia en el hecho de la movilización. Lucio, ¿qué idea, qué foto te da este resultado electoral? Coincido con el trazo que hacía Marcelina. Hubo una cierta recuperación del oficialismo. Se había hablado de la posibilidad de que se amplíe lo que había sido una derrota bastante fuerte en las primarias, pero después eso no ocurrió en provincia de Buenos Aires, que es el distrito que más se mira, es el distrito donde, como decía Marcelina, apoyada en los intendentes del conurbano, la vicepresidenta tiene su bastión electoral, su fuerza, y ahí se produjo una recuperación que le permitió achicar una diferencia que había estado en los 380.000 votos a 100.000, con lo cual, bueno, la idea lo sintetizó bien una nota en Perfil hoy, ¿no? Que decía todos contentos, todos festejaron, la oposición porque ganó, el oficialismo porque achicó la diferencia, y ese es el primer, como decías vos, la primera foto es esa, todos contentos. Uh-huh. Aparecen por ahí, bueno, un resultado, sobre todo en provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde no le había ido nada bien al oficialismo en las PASO, una provincia de Buenos Aires habitualmente vinculada al peronismo y en los últimos tiempos
las corrientes más afines al kirchnerismo. Empezó por ahí la recuperación, ¿es así, Lucio? Empezó por ahí, inclusive Kicillof, que venía bastante en caída en imagen y todas las encuestas marcaban dificultades en la evaluación de su gestión, logró acomodar la composición del Senado de la provincia de Buenos Aires y ese era uno de los objetivos que tenía, con lo cual, aún perdiendo por un escaso margen, en términos institucionales, en provincia de Buenos Aires logró un objetivo. No así a nivel nacional, donde, bueno, las derrotas en 6 de las 8 provincias en las que habían juegos senadores nacionales le hicieron perder al gobierno el quórum propio en esa Cámara. Marcelina. Exactamente, uno tiene que ver, cuando uno empieza a mirar cómo quedaron pintados, porque es la foto que por lo menos se usa como memes, ¿no? De quién ganó. Me reía cuando veía estos mensajes o estos titulares de por qué festejan todos, ¿no? Esa también era la pregunta de uno de los titulares también en una revista bastante renombrada allí en Buenos Aires, haciendo hincapié en por qué festejaban todos, y claro, obviamente Juntos logró desplazar de alguna manera esta figura tan controversial que muchos pensaban dónde lo van a meter luego, ¿no? Para el futuro, me estoy refiriendo a Mauricio Macri, y de alguna forma renovaron lo que tiene que ver este elenco de figuras eleccionarias, que me parece que eso en algún punto es algo a favor, y en otro punto veremos cuál va a ser, cómo van a limpiar la cancha y quién va a ser el director técnico de todas aquellas decisiones que se tomen de ahora en más, porque hay muchos, como diría mamá, hay muchos caciques y pocos indios, ¿no? Hace un rato hablando con alguien desde Argentina me decían que el factor Macri, que es un factor potente, como implica el hecho de un expresidente, en realidad la aparición de Macri fuerte en los últimos días terminó favoreciendo al gobierno, al peronismo, porque es una figura que genera bastante rechazo a nivel del votante argentino. ¿Coincidís con esa mirada, Lucio? Sí, Macri en Argentina le decimos piantavotos, ¿no? No sé si en Uruguay usan esa expresión, piantavotos, ¿no? Se entiende. Te hace perder votos. En Rosario, bueno, yo trabajé en una campaña de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe y recibíamos la visita de Macri y fue gracioso porque de alguna manera lo que buscábamos era atenuar el impacto de su presencia, no hacer tantos medios. Y el principal problema en la provincia de Santa Fe es la inseguridad ligada a la narcocriminalidad, y el expresidente no tiene mejor idea que hacer un chiste, le ofrecen café, rechaza, dice, no, yo no tomo café ni fumo, lo mío es la heroína y el crack, dice, haciéndose el gracioso, con lo cual terminó siendo noticia nacional el desafortunado chiste, y todo lo que habíamos evitado la repercusión mediática de su presencia se fue por tierra, fue noticia nacional la heroína y el crack en Rosario, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con la imagen de la expresidenta Cristina Fernández, que además tiene esa característica de aparecer y desaparecer en momentos claves? La esperaban en el búnker el domingo porque parece que el resultado era bueno, pero al final, supuestamente por prescripción médica, tenemos que creer en lo que ella misma informó en sus redes, no apareció. Pero tiene apariciones claves en la campaña. ¿Cristina no es piantavotos, Marcelina? No, no creo que sea piantavoctos. Lo que sí reafirma a aquellos que están convencidos ya, ¿no? Y quizás, obviamente, hay personas, los que no están convencidos y están así como este bloque pivot en que todavía no sabe qué decidir, no se convencen si aparece o no aparece en la foto Cristina Fernández, ¿no? Creo que también atrae esta situación de fuerza que no sabemos de dónde la saca, porque cuando ni bien se operó, muchos decían, más allá de las palabras inadecuadas quizás
de este personaje que deambula a veces se me sale, se me va. Patricia Bullrich, cuando ha Sí. dicho que lo ha hecho a propósito para no aparecer justamente, y ella tiene como una presencia muy natural de líder, ¿no? Es líder. Y eso me parece que hay pocos que podamos mencionar así en Argentina, que tengan esa presencia arriba de un escenario, por más que no hagan absolutamente nada, ¿no? Y el hecho a mí me había llamado mucho la atención el mensaje a través de Twitter de su no presencia, ¿no? Adelantándose creo que 2 horas antes del cierre o 3 horas antes del cierre, y que bueno, todos los medios lo levantaban como diciendo seguramente que iba a haber una cuestión de derrota tan profunda que no iba a querer aparecer Cristina Fernández. Creo que está más allá del bien y del mal, y eso a mí me parece que en un político vale mucho, ¿no? Se viene ahora entonces, luego de esta foto, de este primario análisis que hemos hecho del resultado electoral, que ha sido bastante homogéneo en las diferentes provincias de la Argentina, y con esa evaluación que hicimos de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, se viene un desafío que es el título de esta charla, que es el día después. Entonces, ¿cuál te parece, Lucio, que será el desafío más importante para el día después, para el gobierno? Algo adelantó el presidente en el sentido de convocar a la oposición, y en la oposición hay como dos, ¿no? Halcones y palomas. Están los que plantean cuanto peor mejor, o sea, cuanto peor le vaya al gobierno, mejor para nosotros. En el extremo está la idea esta de que, bueno, que por primera vez la crisis le explota al peronismo y no siempre que la deje hasta la raya la crisis como para que la herede el próximo gobierno, que serían claramente los halcones, ¿no? Y no casualmente, lo que podrían, o acá se denominan las palomas, plantean que no se puede hacer eso, que hay que evitar la crisis, y tiene mucho que ver con las posiciones institucionales de unos y otros. Las palomas son los dirigentes de la oposición que tienen funciones de gobierno en sus distritos, empezando por Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo por los 3 gobernadores radicales, que saben, y un montón de intendentes, ¿no? de Juntos por el Cambio, que lo que saben es que cuando la cosa se pone fea y la gente protesta, la protesta se hace en la plaza que tienen enfrente de sus sedes de gobierno, y los problemas para ellos son ásperos. No hay descuento por el hecho de ser un jefe de gobierno, un gobernador o un intendente opositor al gobierno nacional. La protesta es muy difícil de contener en cada una de las localidades. Y para la oposición, ¿qué desafíos hay del día después? ¿Cómo hacer para avanzar y no sé si sería la palabra capitalizar el descontento existente con el gobierno? Marcelina, ¿qué desafíos tiene, por ejemplo, Juntos por el Cambio y el resto de las estructuras de hoy de oposición? Estoy convencida que uno de los, digamos, de los problemas más intensos que se van a ver ahora en Juntos o Juntos por el Cambio va a ser mostrar unidad, ¿no? Esto que también durante estos 2 últimos meses se veía, ¿no? Estas discrepancias entre Patricia Bullrich, o por lo menos en sus mitines, en donde los votantes querían alejar la imagen de Macri reunidos con Milei, por ejemplo. Creo que eso va a ser una de las situaciones bastante fuertes, ¿no? Porque ya ahora están pensando en el 2023, o sea, y para eso van a tener que mostrar quiénes van a ser los líderes, aquellos que elijan, cosas que en algún punto, más allá de las diferencias que puede llevar a existir en el oficialismo, está todavía esa idea de unidad, ¿no? Aunque muchos sepan o sepamos que hay ciertas fracturas internas que por momentos se ven, se pueden visualizar perfectamente, por lo menos tienen, ¿no? Una idea de
políticas públicas muy fuertes, unidas hasta que se vayan a realizar, ¿no? Como esta intervención estatal para intentar contener la inflación, todas estas situaciones. Desde Juntos, desde la oposición, no marcan ideas, ¿no? Están constantemente marcando aquellas cosas que son las negativas por lo pronto o las que hicieron mal el oficialismo. ¿Qué pasa si en este momento el oficialismo empieza a repuntar todo aquello que la pandemia le quitó, ¿no? Que fue imprevisto, obviamente? ¿Qué va a pasar? ¿De dónde se van dónde van a agarrar o dónde se van a sostener su narrativa? Me parece que ahí tiene una fractura bastante fuerte, ¿no? Uh-huh. Lucio, el gobierno, el peronismo, buscó en los últimos tiempos volver a ganar la calle, algo de eso mencionaba Marcelina. Hubo movilizaciones por el Día de la Lealtad, hubo marchas en apoyo al gobierno, se está planteando otra para las próximas horas. ¿Logró el objetivo de volver a la calle y de ganar la calle, y eso algo tuvo que ver con la recuperación electoral? Bueno, no sé si tiene cumplido el objetivo de ganar la calle. Mañana es una de las pruebas en ese sentido, con sindicalismo movilizado, con intendentes del conurbano que van a aportar esa movilización. Es esperable que haya una recuperación de la calle. También es paradójico, ¿no? Porque uno se pregunta por qué después de la elección y no como parte de la campaña, qué hubiera pasado si, ¿no? Ya saben que no hay contrafáctico. En Relato no permitimos el contrafáctico, pero llama la atención eso, ¿no? Que estuvo programada toda esta movilización para pasada la fecha electoral. O sea, está bien, pensando que las pasos ya marcaban de alguna manera la suerte electoral, la idea de empezar a recuperarse después de una derrota es válida. Pero bueno, no está todavía claro que el peronismo haya vuelto a la calle. Aparecen por ahí otros fenómenos, y sé que a Marcelina mucho le interesan hablar de estos temas, muy mediáticos, al menos acá en Uruguay, que prender la tele significa casi lo mismo que prenderla en Buenos Aires, porque uno ve las cadenas de noticias de Argentina prácticamente como cadenas locales. Empezamos a conocer hace ya un tiempo que había un economista muy particular que iba mucho a la tele y que luego al rato nos dimos cuenta que empezaba a hacer política, y que luego nos dimos cuenta que seguía estando en la tele, pero ya era candidato. Y empezamos a escuchar un discurso muy particular, un discurso desde la política, pero de antipolítica, hablando de la casta política, diciendo que hay que echar a los políticos del gobierno. Aparece por ahí ese nombre de Javier Milei, pero también mezclado con otros políticos, como por ejemplo el caso de Espert, de José Luis Espert, que tiene que ver con el partido de Milei. Hago toda esta conclusión y le pregunto a Marcelina, ¿qué pasa con ese discurso antipolítica que representa a Milei, Espert y su equipo? ¿Entró en la población? ¿La gente le cree a ese discurso? Primero hay que respirar profundo, ¿no? Porque ponemos sobre la mesa cuestiones que realmente pensábamos que estaban saldadas. Me refiero a gente que se suba arriba de un escenario y que empiece a criticar cuestiones que están vinculadas con los derechos humanos, ¿no? Que eso que nosotros hemos cuidado mucho y lo seguimos cuidando, por lo menos en toda Latinoamérica, intentamos que suceda, y cuando aparecen estos personajes estamos como no saber cómo reaccionar, ¿no? Porque está bien, han tenido una fascinación o han generado una fascinación a los más jóvenes, estas 3 colas o colas de 3 cuadras, 4 cuadras, esperando entrar al Luna Park, como si fuese un rockstar, ¿no? Porque esa es la forma que tiene en este momento. De hecho, utiliza mucho las cuestiones así vinculadas a la música y demás. Hay que ver si después van a poder construir política, ¿no? Que exista una construcción fuerte política por parte de Milei o Espert. Espert, si se quiere, tiene así un discurso un poquitito más sólido, por más que nos asuste también, pero todavía me parece que Milei hay que ver de dónde va a sacar las armas para poder debatir todo esto que piensa,
¿no? Que es debatible dentro del Congreso, pero el Congreso no es lo mismo que arengar en un mitin para que te voten, ¿no? En el Congreso tenés que ser sólido, presentar por lo menos cuestiones que se puedan discutir, presentar proyectos, hay que ver qué van a hacer, ¿no? Y si sigue, obviamente, con esta idea de la reunión que tuvo con Vox allí en España, con esto de unir a la derecha a nivel global, aunque sabemos que es una cuestión así muy grandilocuente, lo estamos dando cuenta que en muchos lugares empiezan a insistir con esto de unir, ¿no? Veíamos a Jair Bolsonaro también hace muy poco insistiendo con esto de que hay que unir a la derecha a nivel global. O sea, son temas que empiezan a tener un poco de fuerza y hay que ver de qué manera se combaten, ¿no? Vamos a saludar a la gente que se está conectando, algunos están enviando algunos mensajes, decirles que en los minutos que nos quedan, si hay alguna pregunta, vamos a recibirla. Saludo a Gabriel Díaz Fernández, siempre interesado en la comunicación política y en cada propuesta que Relato tiene. Lucio, ¿es una moda este discurso de Milei, Esper, de la antipolítica, de insultar sin mucho eufemismo a la política, intentar colocarse desde afuera, o es una moda o llegó para quedarse? No hay que verlo, el espacio a Milei se lo abre el fracaso de gestión de Juntos por el Cambio, ¿no? Al intentar un gobierno pro mercado, más a la derecha de lo que la Argentina venía eligiendo en democracia, y tener malos resultados, terminar con la economía desbaratada después de haber hecho ajuste y después de haber subido las tarifas a precios impagables para mayorías, quedó esa, digamos, obviamente la crítica por izquierda la tomó el peronismo y le permitió volver al poder, pero la crítica por derecha también era posible y es por donde va Milei con el componente este que planteaba Marcelina, de componentes no democráticos directamente, ¿no? En su revisión de derechos humanos, en posiciones, inclusive en el estilo, ¿no? En el estilo de que se permite insultar abiertamente a otros competidores del juego, no colaboran con una democracia que evidentemente por sus performances bastante pobres, deja gente descontenta y en ese sentido comparto lo de no subestimarlo. Yo no estoy todavía preocupado, pero sí estoy atento a estos fenómenos, porque como bien planteaba, se van conectando con expresiones europeas muy duras, xenófobas y con una posición frente a la inmigración muy cerrada, cuando Argentina es un país que tiene una tradición en sentido de apertura, de construcción de la propia nacionalidad en base a la inmigración. Entonces estos discursos son en algún punto, por lo menos ponen el alerta de hasta dónde van a ir encontrando cabida en mayorías. ¿Sabés qué? Ahí me detengo un ratito en algo que pronunciabas, porque justamente me habían hecho una pregunta con respecto en la radio, me habían hecho una pregunta con respecto a si era similar lo que estaba pasando entre Milei y sus seguidores con Trump y sus seguidores. Y en realidad para mí hay una gran diferencia, porque los republicanos ya estaban, o sea, ese pensamiento nacionalista ya existe. Sin embargo, los que están siguiendo a Milei, me parece que que tienen como una pureza de pensamiento, me refiero a que no vienen de la política o que no vienen de un partido político firme y que siguen a un supuesto líder, ¿no? Sino que se están haciendo con ese discurso. Eso es lo que habría que tener mucha precaución o bajo la lupa, ¿no? Esas réplicas que tienen a través, yo leía los mensajes de gente poniendo, ¿no? La boleta de Milei y cómo justificaban en Twitter su voto, ¿no? Que era más allá de ir contra la política, ¿no? Ir contra todo lo que estaba establecido
en cuanto a derechos sociales, en todas estas cuestiones que nosotros estamos por lo menos intentando decir, bueno, sí, hay una pandemia, pero sigamos cuidándola, ¿no? Quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan para hablar de lo que nos apasiona, la comunicación política. Pero antes, una cosita porque vamos a interactuar un poco con quien nos está siguiendo. Gabriel Díaz, que recién nos saludaba, que está en Punta del Este, pregunta, ¿qué opinan sobre la performance electoral del Frente de Izquierda, de la izquierda en este caso, que se ha constituido como la tercera fuerza nacional? Tiene 2 diputados en provincia, 1 en ciudad, 1 en Jujuy. Lucio, ¿qué se puede decir la performance de la izquierda? Está bueno, Gabriel, lo que planteás porque es lo que los medios hegemónicos en la Argentina ocultan, ¿no? O sea, hay mucha mediatización de lo que veníamos hablando recién, ¿no? De Spert y Milei, pero a nivel que son fenómenos de capital y provincia de Buenos Aires, pero si uno toma el país en su conjunto, hay que tomar en cuenta esta elección de la izquierda, con estos 4 legisladores nacionales que ingresan, y la tercera fuerza en la provincia de Santa Fe, que es el tercer o cuarto distrito electoral nacional, también es una fuerza que se conoce acá como Frente Progresista, Cívico y Social, y si bien no está tan cerca de esa izquierda más dura, también se puede, digamos, tomar como algo muy antitético con los Milei, los Spert, y también ingresaron una diputada nacional, la ex intendenta Rosario. Entonces, creo que el balance sociológico entre izquierda y derecha está compensado en lo electoral y está descompensado en lo mediático. Vamos a hablar de comunicación política en estos minutos que nos quedan. Hemos hablado de comunicación y de política, sin duda, en este rato, pero hablemos de comunicación política, que es lo que nos apasiona. ¿Hay algo que haya sido la impronta de esta campaña, Marcelina? ¿Algo que te haya llamado la atención de cómo separaron en términos de comunicación política cada una de las ofertas electorales? Me ha sorprendido esto del sí, ¿no? Que me pareció como muy jugado. Jamás hubiese elegido el sí como parte de una campaña, ¿no? Que de hecho veíamos la contracampaña que le hicieron, veía los carteles con los cuales las pegatinas en Buenos Aires, ¿no? Diciendo que sí, el dólar a 200, sí, como ciertas cosas, y que me parece que muchas veces se va a buscar afuera, porque bueno, trajeron al catalán, que ahora le están poniendo, ¿no?, sobre sus hombros ciertas derrotas. Gutiérrez Rubí, Antonio Sí, Gutiérrez Rubí. siempre van a buscar afuera lo que quizás adentro sobra, ¿no? Porque la creatividad que hay, por lo menos en cuanto a comunicación y demás, en Argentina, realmente podríamos hacer pintar realmente todas las elecciones a nivel Latinoamérica, pero bueno, esto es un pensamiento, una opinión personal, ¿no? Lucio, vos viviste la campaña desde adentro, bueno, ahí en la provincia de Santa Fe. Sé que trabajás mucho el sentido del posicionamiento. Tengo muy claro el flor de posicionamiento, o la flor de posicionamiento, Lucio. En este caso, atento a eso, ¿hubo estrategia de largo plazo en posicionar alguna de las candidaturas? ¿Hubo algo que llamó la atención en ese caso en cuanto a la comunicación política, tomando en cuenta que es una campaña larga, ¿no? Primero la de las PASO y luego las elecciones de medio término? Las figuras en Juntos por el Cambio estuvieron, en general, hay excepciones, si quieren después las repasamos, en general estuvieron por debajo de la marca. Y la marca se montó, la marca Juntos por el Cambio, con algunas adaptaciones provinciales, como ahí bien cerca tuyo en Entre Ríos, se llama Juntos por Entre Ríos en lugar de Juntos por el Cambio. Pero todas estas expresiones fueron más potentes que los candidatos, ¿no? Salvo a lo mejor Mendoza, donde el ex
donde el ex gobernador Cornejo, actual presidente de la UCR Nacional, tal vez tiene una intención de voto personal más alta, pero en general se montó una campaña centrada en la marca Juntos por el Cambio y en la contracara de lo que marcaba Marcelina con el sí, ¿no? Era como dicen, acá como la señal esta que vos comentabas que ven en Uruguay, ¿no? En TN, Todo Noticias, el peronismo la llama todo negativo por la TN, no todo Noticias. Y de alguna manera el sí iba en contra de eso y el todo negativo también se usó para jugar con ese sí. De todas maneras, yo creo que esta fue una campaña que modificó poco a la opinión pública, ¿no? Había gente, sí, a lo mejor lo que produjo el final de campaña del peronismo y el intento de darle positividad que le llamaba la atención a Marcelina, intuyo desde afuera de esa campaña que lo que buscó fue lograr movilizar de nuevo al electorado que se había ausentado o que había votado en blanco y que en el 2019 le había dado el triunfo al peronismo, ¿no? Lo que ocurrió en las PASO, que generó la diferencia a favor de la oposición, fue más que nada una deserción del votante peronista, más que una avalancha amarilla, ¿no? En el 2017 sí habíamos tenido una elección muy fuerte de Juntos por el Cambio, Cambiemos en ese momento, entonces se hablaba del tsunami amarillo, la ola amarilla. En las PASO hubo una diferencia importante, pero no tanto provocada por un crecimiento del amarillo, sino por una retracción de los azules, vamos a llamarle, que es el color que identifica al Frente de Todos. Y me entiendo que esa campaña en positivo tenía más que ver con eso, ¿no? Cuando todos manejamos el manual este de comunicación política que dice que la campaña negativa tiene como efecto secundario cierta deserción, ¿no? Cierto efecto negativo sobre la tasa de participación. Otra esfera de la comunicación política, más allá de la campaña electoral, es la comunicación de gobierno. Y ustedes saben, lo hemos analizado, hubo cambios en la comunicación de gobierno de Alberto Fernández en los últimos tiempos, buscando mejorar su llegada a la ciudadanía. ¿Habrá que todavía poner más pilas en eso, Marcelina, para pasar bien este último tiempo de gobierno? Considero que sí. Realmente todavía creo que no encontraron ¿no? El estilo propio del presidente. De hecho, este video grabado, ¿no? De donde uno podía escuchar el cierre de las elecciones, donde él daba todas esas pautas, no parecía un cierre de elecciones, ¿no? Era una cosa medio extraña. Yo me preguntaba por qué no lo había hecho dentro del festejo, en el búnker, ¿no? Ciertas así situaciones un poco más cercanas a no algo leído, en donde muchos recibían directamente todo el texto y lo podías ir siguiendo, ¿no? Leyéndolo. Me parecía un poquitito, eso me pareció un poco llamativo y me parece que no quieren meter la pata y sin embargo la terminan metiendo, ¿no? Esto de que tratan de tener todo bajo control y bueno, cuando vos intentás tener todo bajo control, sabés que se te van a escapar cosas, ¿no? Y eso me parece que fue, por lo menos ese discurso del día de domingo, que para mí me hizo un poquito de ruido. Desafíos entonces, no sé, Lucio, si querías agregar algo sobre esto. No, respecto a la comunicación de gobierno fue un punto en contra durante toda la gestión de Alberto Fernández. Creo que ahora la incorporación de Gabriela Cerruti como vocera no aporta, es una figura muy respetable desde lo político y lo periodístico. Nadie puede obviar que escribió el famoso libro El Jefe sobre el menemismo, sobre Menem, pero la verdad es que es una figura muy poco empática y uno lo que espera es justamente de un gobierno que tiene que, de acá para adelante, en lo inmediato, anunciar cosas difíciles para la sociedad, por lo menos que lo haga con un vocero empático, me parece clave. Gabriela es un cuadro político y periodístico interesante,
pero no es buena para despertar el amor de la ciudadanía por el gobierno. Chicos, nos vamos a ver Argentina-Brasil. Hemos compartido un buen rato de hablar de política y de comunicación política, pero no quiero molestarlos más y a los que nos están siguiendo tampoco. Obviamente esta grabación va a quedar en las redes, en todas nuestras redes, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en cada uno de los medios que Relato Comunicación Política está teniendo, la revista que se está preparando. Atentos porque se viene un nuevo número. Ya en las próximas semanas estamos cerrando la segunda edición de Relato. Lucio, Marcelina, gracias por este ratito de ponernos a pensar el día después de Argentina y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Con mucho gusto. Un abrazo para los dos. Nos vemos pronto con cada uno de ustedes. Nos estamos encontrando en las redes de Relato cada vez que el tema merite, con otro espacio para el análisis y muy pronto con nuestro segundo número. Chau, chau.